Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué significa pensar en América desde América? En este podcast nos acercamos a la vida, la obra y el pensamiento de Rafael Landívar, una voz que desde el siglo XVIII imaginó el territorio, la naturaleza y la identidad de este continente con una mirada que aún hoy nos interpela. A través del diálogo con especialistas, exploramos no solo su obra, sino las preguntas que sigue abriendo en nuestro presente. Esto es Rafael Landívar, entonces y ahora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarlos. Hoy en este episodio vamos a tener una invitada que van a ver qué lujo, porque en este caso en particular nos hablará de Landívar desde la historia, pero también es alguien que ha trabajado desde la literatura y los estudios latinoamericanos, entonces nos permitirá tener una visión más transdisciplinaria. Así que bienvenida, doctora. Hoy tenemos a la doctora Ana Lorena Carrillo Padilla, quien nos conversa desde México. Muchas gracias. Les hablo un poco de la doctora Ana Lorena Carrillo Padilla. Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que ha sido docente de los posgrados de Historia y Ciencias del Lenguaje. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Ha publicado libros, artículos y presentado ponencias sobre temas relativos a la historia, cultura y literatura de Guatemala y Centroamérica. Ha sido docente invitada en las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Rafael Landívar, la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente está por publicar un artículo sobre traducción en la novela póstuma de Mario Palleras y un libro que compila todos sus artículos sobre este autor. Como ven, estamos pues con una invitada de la que aprenderemos mucho, así que gracias Lorena por la invitación. Al contrario, Jessy, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por supuesto gracias a la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar por esta invitación a participar. Para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca del artículo que publicaste en el libro que la Universidad Rafael Landívar, específicamente la Cátedra Rafael Landívar, publicó en conmemoración por los 65 años de la universidad. Y la idea es que nos hables de cómo situarías este artículo dentro de tu trayectoria de investigación y qué te interesaba problematizar específicamente al volver sobre Rusticatio Mexicana. Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que mi trayectoria viene en realidad de un interés particular por la historia, o quizá debiera matizar diciendo por lo histórico, más general, por lo histórico. Aunque yo soy historiadora, egresada de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, como acabas de mencionar, pero en el camino de la vida, en el camino del estudio, y más propiamente cuando hice el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi interés se definió más hacia el tema de la cultura y la literatura de Guatemala y en general de América Latina, pero enfocadas desde una perspectiva histórica. Esto no quiere decir, no significa pues que yo me limite a escribir algo sobre el contexto histórico antes de entrar al tema o a los temas literarios, como si este interés histórico fuera, bueno, hay que siempre escribir un capítulo o un apartado de contexto que hable sobre la persona o sobre la obra, y tomar esto como lo histórico. No me parece que se agote ahí mi interés, aunque un capítulo de ese tipo pues estaría bien, pero más bien no se trata de un
contexto solamente. Yo he tratado de proponer en mi trabajo, en mis lecturas literarias o interpretaciones de obras literarias, he tratado de enfocar en un problema que es encontrar en la propuesta estética de la obra, no solo afuera de la obra, sino dentro de la propuesta estética de la obra, lo social histórico que la condiciona y la conforma. Entonces, cuando digo mi interés es más histórico, no es mi interés es hacer un capítulo de contexto histórico antes de entrar a la obra literaria, sino encontrar en la propia propuesta lo social histórico. Entonces yo diría que esa es la problematización que me interesa y mi lectura de la Rusticatio, que por cierto es muy acotada para los fines del artículo que mencionabas, pues no fue la excepción. En este caso, pues preferí tratar de encontrar en la escena ficcional de los poetas en la ribera del lago de Chalco algo de la tensión colonial entre ciudad, intelectuales y poder. Eso es un poco como ubico este artículo en mi trayectoria. Muchas gracias. Y qué interesante porque esta es una visión que a veces cuando se hacen estudios literarios no siempre se toman en cuenta, ¿no? O justamente como dices, hay ocasiones en las que se escribe un capítulo de contextualización y ahí se queda el tema histórico. Entonces, Ujú. pues, qué bien que estés haciendo este tipo de análisis. Y en tu análisis de este artículo aparece una relación compleja entre ciudad, campo e intelectuales criollos. ¿Qué revela esta relación sobre la forma en que se construye la identidad criolla en el siglo XVIII? La relación entre ciudad, campo e intelectuales, en efecto, es una relación compleja. Es claro que la capa intelectual de la sociedad en diferentes momentos históricos ha estado casi siempre vinculada a las ciudades. Eso no significa, por supuesto, que el papel social, que es lo que define a un intelectual o al intelectual en abstracto, no tenga representantes o ejecutantes o agentes en el ámbito rural. Por supuesto que no, claro que los hay. Pero lo que sí es un hecho es que los centros urbanos concentran históricamente a un gran número y variedad de personas e instituciones que se ocupan de esta función. Y en las ciudades donde además se concentra el poder, está también generalmente la capa intelectual. Por ejemplo, periodistas, maestros, artistas, sacerdotes, literatos, universidades, medios de comunicación, iglesias, editoriales, bibliotecas, etcétera, museos, en fin. Posiblemente en la actualidad eso ya haya cambiado. Creo que el Internet tiene algo ahí que ver. La ubicuidad, ¿verdad?, de lo digital crea la posibilidad de que la función social del intelectual, que ahora desempeñan también las y los creadores de contenido, esté menos asociada a la ciudad. En la Rusticatio mexicana, como su nombre lo indica, el tema es la rusticidad, lo campestre, lo rural. Rafael Landívar es sin duda alguna un intelectual y por tanto un producto de la urbe, es decir, del centro de los poderes en ese momento. Intelectuales como Landívar vivían en el siglo XVIII en carne propia el conflicto entre poderes metropolitanos, poderes locales, poderes eclesiásticos de ambos orígenes y una incipiente identidad diferenciada como criollos que deseaban ser interlocutores y agentes de poder válidos. Entonces, escribir y destacar la rusticidad americana desde la más refinada erudición del intelectual urbano criollo debe verse como un gesto de tremendo significado político y cultural, un gesto crucial para la formación de la conciencia criolla o americana en general.
Y ahorita recuerdo cuando hablabas al inicio acerca de esta escena a la orilla del lago Chalco, o pensaba en que uno de los puntos más sugerentes de tu artículo es la lectura de la escena de los poetas en el lago de Chalco. ¿Por qué consideras que ese pasaje es clave para entender el proyecto de Landívar? Bueno, en realidad la obra completa, obviamente, es la que podría dar cuenta de ese proyecto, ¿verdad? No solamente una fracción, un fragmento. Entonces, el estudio de la propia Rusticatio mexicana es, de hecho, un proyecto en sí mismo. O sea, no solo la Rusticatio es el proyecto de Landívar, estudiar la Rusticatio es un proyecto en sí mismo. Y yo justamente no soy precisamente una experta en la obra de Landívar. A mí me ha interesado el tema del discurso criollo o los discursos criollos. Eso que algunos expertos, por ejemplo, ellos sí expertos como Anthony Higgins, por ejemplo, llama el archivo criollo. Él habla de un archivo criollo y en ese archivo criollo está él imaginando, conceptualizando una masa de discursos científicos, literarios, políticos, culturales, surgidos de ese sector social en América, en estrecha relación, por supuesto, con el discurso colonial, relación compleja, relación no necesariamente amable y fluida, no siempre. Puede ser una relación conflictiva también con ese discurso colonial. Entonces, es desde ese interés que me parece clave ese pasaje del libro primero, que es el único ficcional de toda la obra y que funciona como un lugar de enunciación, como una suerte de, sí, lugar de enunciación simbólico, desde el cual se sitúan la voz poética, se sitúa la voz poética para decir, pues todo lo que va a decir en adelante. No es casualidad que ese fragmento esté al inicio, porque es como, de aquí parto, ¿no? De aquí voy a partir. Y la escena ficcional, esa escena en la ribera del lago Chalco, es especial porque, aunque no se trata de un espacio urbano, está muy cerca de la ciudad. En esta escena no solo los propios poetas que aparecen ahí, que son todos novohispanos, son otros tantos intelectuales, o sea, son todos intelectuales urbanos y parte, por lo tanto, de ese anillo de poder que Ángel Rama explicaba en su libro La ciudad letrada, es decir, ni más ni menos que constructores de ese archivo criollo. Todos esos poetas que Landívar pone ahí en escena son constructores de ese archivo criollo, de los discursos que estaban dando rostro a la Nueva España del siglo XVIII. Ese rostro era el rostro criollo, y no es poca cosa que Landívar decida arrancar con una reunión ficticia de las mejores mentes y talentos criollos de Nueva España, a manera de un manifiesto de pertenencia y también podría decirse de autoridad discursiva. Ángel Rama, que trabaja y estudia a los letrados, estos intelectuales coloniales, dice Rama que hay que verlos no solo como un grupo social que sirve al poder, sino como un grupo que además es dueño de un poder. Y ese poder es el dominio de los lenguajes simbólicos de la cultura, dice Rama. Entonces tampoco es casualidad que Landívar decida imaginar la escena en un espacio que no es urbano. Hay que recordar que la ciudad es el signo de un orden social jerarquizado y ordenado al modo del poder colonial metropolitano. Y Landívar ubica esta escena en un espacio, digamos, en un intersticio. No es la urbe, no es la ciudad y tampoco es decididamente el campo. Yo creo que esto es muy importante. El lago de Chalco y el pueblo de Chalco eran centros comerciales bastante grandes, que tenían relación cotidiana con el centro de la Ciudad de México. Podría decirse que es un espacio de indeterminación, un espacio de ambigüedad que parece situado en los márgenes de la ciudad y en la frontera con el mundo rural. Entonces yo creo que ahí, en esa clave de frontera, de límite, hay algo que refiere de algún modo a la condición del criollo. Yo creo que ahí radican claves importantes. Gracias, Lorena. Y yo aquí quisiera hacer un salto a una pregunta que me parece que es bien importante en este momento. ¿Hasta qué punto crees que el concepto de criollo
sigue siendo útil hoy para leer textos coloniales? A mí me parece que sigue siendo útil. Posiblemente estemos asistiendo a su progresivo abandono, al abandono de este concepto en algunas áreas, pero pienso que para esto que dices, para analizar, para estudiar, leer textos coloniales, me parece que sigue siendo un concepto pertinente y útil, incluso para algunos otros fines, pero dejémoslo en lo de la lectura de textos coloniales. Con utilidad, yo me estoy refiriendo a la vigencia de su uso en nuestra lengua, hablada y escrita. Lo primero que hay que tener claro, creo yo, es que el concepto, si algo caracteriza ese concepto, el concepto de criollo, es su polisemia y sus múltiples transformaciones. Es un concepto que ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. No solo su uso y su interpretación, ¿verdad? Pero no ha desaparecido del español todavía. He estado por motivos ajenos, digamos, a Landívar y a esto que estamos conversando, he tenido oportunidad de estar visitando estos sitios en internet que son los corpus del español, algunos de la RAE, otros no necesariamente de la RAE, que son como grandes archivos, repositorios de textos en los que uno puede rastrear diacrónicamente, o sea, en el tiempo y en el espacio, el uso de una palabra. Como he estado haciendo estas visitas a estos sitios, visité el corpus del español del siglo XXI, que cualquiera lo puede ver. Y en este sitio, la palabra criollo, por ejemplo, estamos hablando del español del siglo XXI, la palabra criollo aparece en términos absolutos, tomé nota de esto, 9,239 veces en 4,657 textos con fechas de 2001 en adelante. Es decir, la palabra en español del siglo XXI se usa y se usa, digamos, bastante si consideramos la larga historia de ese concepto. Los científicos sociales actuales latinoamericanos lo siguen usando. Tomo de ejemplo a tres científicos sociales desde distintas disciplinas, por ejemplo, Álvaro García Linera, el sociólogo boliviano, o Rita Segato, que es más conocida por sus trabajos sobre feminismo, o Yasnaya Aguilar, lingüista. Ellos tres, por ejemplo, que publican y trabajan temas de América Latina en el siglo XXI, usan el concepto criollo en sus investigaciones con distintos matices. Ahora, para lo propiamente de textos coloniales y desde una perspectiva transdisciplinaria, hay un libro estupendo de Juan Vituli y David Solodkov, chileno y argentino, creo, uno y uno, ellos dos, uno es chileno y el otro argentino, me parece. Y el libro se titula Poéticas de lo criollo, la transformación del concepto criollo en las letras hispanoamericanas, siglos XVI al XIX. Y ese libro fue publicado en 2009, ya tiene algunos añitos, pero no solo tiene un gran interés porque da cuenta de estas transformaciones del concepto, sino porque da cuenta del largo proceso mediante el cual fue surgiendo y conformándose una nueva subjetividad en el periodo colonial, que es la subjetividad criolla. Y eso es algo que no va a desaparecer, es decir, en los textos coloniales, esa subjetividad criolla va a estar ahí a partir de cierto momento. Entonces, ¿es útil seguir usando la palabra criollo para estudiar esos textos coloniales? Me parece que absolutamente sí, que todavía es vigente y que para ese tipo de análisis no veo por qué no. Si bien en el habla cotidiana y en algunos otros ámbitos, por ejemplo, en los movimientos sociales, la palabra criollo tiende a desaparecer. Eso sí es así. Entonces yo creo que sí es vigente. Volviendo un poco, al inicio hablabas de esta relación que haces tú entre la literatura y la historia de una forma más transdisciplinaria. Yo recuerdo que tu lectura en este texto también dialoga con el contexto histórico, pues especialmente con el exilio y la condición jesuita de Landívar. ¿De qué manera crees que
estas circunstancias influyen en la forma en que el autor imagina el territorio y la patria. Creo que las dos condiciones son decisivas. La condición jesuita y la condición de exilio, que son las condiciones en las que se escribió la obra, fueron fundamentales. Yo en el artículo menciono esto que se ha dicho mucho, leyendo la Rusticatio y en los trabajos críticos, se ha mencionado mucho el tema este de la nostalgia de Landívar. Y sí, por supuesto que hay esta nostalgia en su poética. Es un hilo conductor, de hecho, a lo largo de todo el poema. Me parece que si bien el exilio es una condición que favorece ese sentido nostálgico de la obra, que está ligado al concepto de patria y al deseo de patria, me parece que la condición jesuita también es decisiva. Creo que Landívar y los jesuitas, me atrevo a decir, aunque no soy experta, y vaya que sí hay expertos en este tema en particular, vivían su pertenencia a la orden como una especie de patria, como una suerte de patria, de pertenencia en un sentido muy raigal, en el sentido de raíz, ¿verdad? De raíz, no solo es una afiliación, creo yo. Entonces, Landívar se queda sin nada cuando está en Bolonia, sin nada de nada, es decir, sin el territorio del que se sentía parte, que no solo era Guatemala, era Nueva España en su totalidad. Se queda sin, sin familia, se mueren de hecho su madre y su hermana, y también esta disolución de su orden religiosa es como un exilio absoluto. Entonces creo que de esa ausencia, de ese vacío, es fácil imaginar que surge esta condición nostálgica de la obra que encierra este deseo de una patria, deseo de patria. Ahí veo yo un poco la relación de estos dos elementos, la pertenencia a la orden jesuita y el exilio como condiciones de producción de la Rusticatio mexicana. Y es que cuando uno lee la biografía de Landívar, él a los 16 años ya estaba ordenado, ¿no? O sea, sí fue jesuita toda su vida. Claro, muy tempranamente, sí. Sí, sí, yo recuerdo comentar eso con mis estudiantes de la universidad, que a los 16 años ya tenía su doctorado y todo el asunto. Entonces él no lo había pensado nunca, fíjate, así que gracias por ese tema. Ya para ir terminando, quisiera ir con 2 preguntas, pero te haré primero esta. ¿Qué crees que sigue aportando hoy la lectura de Rusticatio Mexicano y de este tipo de estudios a estudiantes y a académicos? Bueno, parto de la base de que la lectura que harían estudiantes, jóvenes y académicos ya formados probablemente sea distinta, ¿verdad? O sea, aborden la obra de modo diferente. Y aquí voy a aprovechar para hacer una sugerencia, a ver cómo es recibida, porque hace poco escuché en formato de audiolibro La Odisea de Homero y realmente fue una experiencia maravillosa. Aunque yo había leído pasajes obligatorios de esos que sí o sí hay que leerlos en la secundaria, en el equivalente a la preparatoria, ¿verdad? Aquí, que es el vocacional, el ciclo vocacional, yo no había leído la obra completa y terminé escuchándola. Y escucharla con voz humana real y muy bien leída fue una experiencia realmente muy grata, porque la obra misma es espléndida, pero también porque el tema de lo audiovisual es hoy un tema cotidiano y hace muy fáciles muchas cosas. Uno puede salir a caminar o pasear en bicicleta con audífonos y escuchar la lectura de un clásico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aprovecho para lanzar la pregunta, ¿no querría la Universidad Rafael Landívar emprender ese proyecto?
un audiolibro, o sea, la Rusticatio Mexicana en audiolibro. Yo creo que esa sería una manera de ampliar muchísimo el universo de lectores jóvenes y no tan jóvenes también, e incluso con incapacidad visual. Lectores con incapacidad visual encuentran en el audiolibro una maravilla. Entonces, ¿qué les puede aportar aparte de esta novedad, digamos, tecnológica? ¿Qué les puede aportar a los estudiantes su lectura o escucha? Pues yo creo que muchas cosas. Por ejemplo, la increíble posibilidad de visitar, para un joven de hoy, visitar el paisaje y la cultura popular de Guatemala y Nueva España en la última parte del periodo colonial. Y como es un poema descriptivo, es muy visual. Incluso oyéndolo uno puede, y leyéndolo también, puede uno imaginar fácilmente escenas. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo era San Pedro Las Huertas, cerca de la Antigua, que hoy es casi un barrio de la Antigua? Pues Landívar nos habla, nos dice cómo era y nos dice que había pues muchas moscas y mosquitos, y nos habla de cultivos extraños en ese poblado como melones o nueces, y nos deja pensando qué tan importantes serían esos cultivos cuando sabemos que lo principal era la cochinilla, el cacao, la caña de azúcar, a los que por cierto Landívar dedica varias páginas. Nos describe con tanto detalle cómo se sembraba la caña, por ejemplo, que podemos imaginarlo fácilmente. Entonces pienso ese viaje casi visual, así como el desafío que supone traducir el lenguaje de otra época a la actual. Yo creo que son aportaciones que un estudiante de hoy puede recibir de la lectura de la Rusticatio Mexicana. Los académicos pues leerán el poema de otra manera y les aportará sin duda cosas distintas, pero no me cabe duda que serán cosas valiosas, y que las pueden abordar o recibir, obtener desde distintos intereses y disciplinas. Yo creo que historiadores, antropólogos y por supuesto estudiosos de la literatura aún podrían preguntarle mucho al texto de Landívar sobre historia agraria, cultura rural, discurso criollo, historia intelectual, por ejemplo. Gracias. La verdad es que qué buena la invitación de hacer un audiolibro sobre el Rusticatio Mexicana. Justamente hace unos días leí un texto escrito por Ilonka Matute, que es la directora de la Biblioteca Nacional. Ilonka contaba que ella empezó a leer, o que unos de sus primeros recuerdos con el mundo con la cultura letrada, el papá de ella era no vidente, Mario René Cierto, Matute. sí, Fue la primera persona en graduarse de psicólogo en Guatemala, siendo no vidente. Pues ella cuenta que le nació este amor por la literatura porque, como su papá era no vidente, la mamá de Ilonka le leía en las noches. claro, Y entonces le leía, y ella creció como niña escuchando las historias de los mosqueteros, pero también escuchando textos de ensayos, textos de claro. historia. Todo lo que Mario René escuchaba le llegó a Ilonka a través del oído, y cómo esos textos hoy forman parte de su vida, y esa experiencia es la que la llevó a este camino que ha hecho Ilonka a lo largo de su vida, que la tiene ya desde hace más de 10 años dirigiendo la biblioteca, ¿no? Así que me parece una excelente propuesta. Ojalá que la cátedra la acepte, y el Departamento de Comunicación de la universidad. Creo que sería algo genial. Y ya Así para es. terminar, Lorena, vamos a ver, volviendo al tema de estos estudiantes, pensando hoy en un estudiante joven. Sí. Si un estudiante leyera hoy o se quisiera acercar a la Rusticatia Mexicana por primera vez, ¿qué claves de lectura le recomendarías para no perderse en el texto y aprovecharlo mejor? A ver, bueno, en primer lugar, yo le diría lo que como lectora común me parece. Esto que voy a decir no es en absoluto una opinión especializada, sino como digo, una opinión de lectora común. Y lo que le diría sería que para hacer primera lectura prefieran las ediciones de la Universidad Rafael Andívar con traducción del filólogo español Faustino Chamorro,
González, porque aunque esa fue publicada, esa edición con esa traducción fue publicada por primera vez en 1987 en Costa Rica, perdón, no esa edición, esa traducción fue publicada en 1987 en Costa Rica, se publicó en Guatemala por la Universidad Landívar en 2001. Y aunque hay otras traducciones, en Guatemala, por ejemplo, está la de Ignacio Loureda, que es de 1924 y fue traída al presente por el Ministerio de Educación en 2022. El ministerio hizo una edición de ese año de la Rusticatio Mexicana con la traducción de Loureda, que es una traducción de 1924. Sin ser yo especialista, ya lo dije, ni conocer el latín mucho menos, la traducción de Chamorro, que es la de la edición de la Universidad Landívar, me parece como lectora común más accesible, a pesar de que está hecha en verso, mientras que la de Loureda está hecha en prosa, pero me parece mucho más accesible. Además de la traducción, o sea, yo le recomendaría a un estudiante la de traducción de Faustino Chamorro. Y además de la traducción, le recomendaría que no se saltara los prólogos y prefacios porque aportan contexto y acercamientos necesarios antes de ir directamente al texto landivariano. Aquí me refiero, por ejemplo, no solo a estos prólogos que aparecen en la edición de la Universidad Landívar, sino también a los de la edición del Ministerio de Educación, que hay algunos ahí prólogos y prefacios muy interesantes. Y finalmente, a un estudiante que por primera vez toma para leer la Rusticatio, le aconsejaría que pusiera atención en las palabras y situaciones que le parezcan conocidas y las que le parezcan totalmente desconocidas. Con eso podría él o ella, ¿verdad?, estudiante, calcular y valorar pues la importancia de la obra en la conformación de la identidad americana y en particular de Guatemala y su vigencia. Y también le sugeriría que se valga de toda la tecnología, de todo lo que la tecnología nos pone al alcance para hacer preguntas que aclaren y profundicen en temas que llamen su atención. Yo creo que eso, traducción, prólogos, prefacios, poner atención a palabras y situaciones y hacer preguntas aprovechando la inteligencia artificial, creo que eso sería suficiente para un estudiante y una primera lectura. Gracias, Lorena. Pues ojalá que más estudiantes se acercan a este texto, escuchen nuestro podcast y escuchen tus consejos y tengan un acercamiento pues que les facilite comprender y también llegar a disfrutar el texto de Landívar. Pues nosotros como desde el podcast y desde la cátedra Landívar, te agradecemos mucho de que hayas venido. Creo que ha sido una sesión de mucho aprendizaje para todos, así que muchísimas gracias. Ojalá, deseo, ¿verdad?, de exhortación a estudiantes para que escuchen este podcast, por supuesto, y que se acerquen efectivamente sin temor a un texto clásico, una lectura indispensable y que puede hacerse por etapas, digamos, no necesariamente en la primera lectura tienen que agotar todo el texto, ni toda la comprensión posible, sino acercarse sin temor a un texto que quizá los pueda invitar a hacer sucesivas lecturas. Únicamente me resta agradecerles la invitación a participar en este podcast y nada, felicitarlos por la iniciativa. Excelente. Pues te reitero el agradecimiento y con nuestros oyentes nos seguimos escuchando siempre. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Los invitamos a seguir explorando los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas lecturas y resonancias de su obra en nuestro tiempo. Este podcast es una producción de la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar.